Gracias, presidente. Suena esto a despedida y a cuesta abajo y sin frenos. Es la última vez, como me han dicho mis antecesoras, que podemos debatir en este pleno. Ha sido un placer, señora consejera. Como decía, lo cortés no quita lo valiente, pero también habrá tenido que entender nuestra posición, en este caso siendo oposición. La oposición plantea el impulso y el control al Gobierno, y yo creo que en mi situación he hecho las dos cosas. Es decir, hemos controlado en el Gobierno en aquellas cuestiones que considerábamos que no llevaban los plazos o no llevaban los procedimientos adecuados, pero también, yo ahí no le doy la razón cuando ha dicho lo de aunar esfuerzos, que usted ha dicho no es así, no se está aunando esfuerzos. Bueno, pues yo creo que la labor que por lo menos esta portavoz en la Comisión de Sanidad ha intentado, y en muchas ocasiones, ha sido la de aportar. Yo me quedo con esa sensación. Como digo, hemos sido un azote porque no ha quedado otra, porque nos toca estar en la oposición, pero sí que, desde luego, la labor de impulso creo que la hemos planteado. No voy a volver a insistir con los incentivos médicos, pero realmente la primera vez que se habló en este Parlamento de incentivos médicos fue a raíz del Partido Aragonés. Luego, lógicamente, cogieron el guante, pero nos hemos quedado un poco descafeinados, y esa es la sensación que nos queda, porque ha dado datos. Un esfuerzo grandísimo. Yo, cuando estaba el señor Celaya, le decía que era una mole el Salud, entendida como más de 22.000 trabajadores. Es una barbaridad, y entiendo que es difícil, ¿no?, de poder gestionar todo eso. Pero también tendrá que darme la razón en alguna ocasión que lo meritorio ha sido pues que se haya sacado. Usted ha nombrado, desde luego, el respeto a todas esas personas, esos 600 profesionales que han formado parte, desde luego, de los tribunales, de las oposiciones. Pero claro, yo voy un poco a lo sencillo y, como digo, yo sé que son datos difíciles de entender, pero usted ha dado datos en algún momento, si no contradictorios, que la ciudadanía quizá no llegamos a entender por lo complicado que son. Es decir, algunas declaraciones suyas que yo creo que bueno, pues que quedarán desde luego en el acta de esta tribuna, pero también en los medios de comunicación, cuando, pues bueno, en el medio rural, cuando planteaba lo de que no se puede obligar a ningún médico a trabajar en el hospital de Teruel. Fue un titular que Heraldo publicó, o que realmente no podía hacer fuerza para que eso fuera así. Bueno, yo creo que más medidas de las que han adoptado se podían haber tomado. Y ahí yo ya digo, desde la propia humildad de ser la portavoz de la Comisión de Sanidad solo en esta legislatura, yo creo que más medidas se podían haber adoptado. Ha planteado una serie de datos con respecto. Bueno, en aquel momento hubo un plan de ordenación de recursos humanos del Servicio Aragonés de Salud, que en noviembre del 2017 el director gerente del Servicio Aragonés de Salud en aquel momento nos puso encima de la mesa. Bueno, yo lo he estado revisando. Lo basaban principalmente, como bien dice, en la OPE y la movilidad voluntaria, la creación de bolsas de empleo. Bueno, pues algunas de estas cuestiones se han cumplido. Nombraban ya el tema de los incentivos para profesionales en centros de difícil cobertura. Bueno, fue un plan escueto, pero que yo creo que hubiera sido mejorable. Como digo, usted ha dado unos datos hoy. Yo, desde luego, no era necesario que hubiera leído este informe de 2018-2030, porque había un informe ya previo del que hablábamos en el 2016, que ya nos veía hacia dónde íbamos. Es decir, ya de nada nos sirve que plantee que va a haber un 5% de déficit estructural en 2020, porque ya lo sabíamos. No sé si sabíamos si era un 5, si era un 4,5, si era un 6, pero yo recuerdo un estudio que estuvimos profundizando mucho de la Universidad creo que era de Gran Canaria, que ya hablaba en aquel momento del déficit estructural de profesionales a un plazo, no sé si era 2017-2020, bueno, pues que ya lo avanzaba. Entonces, esos datos, desde luego, está bien para contextualizar, pero concretamente ni a los ciudadanos hay que recordárselos, porque todos lo tenemos claro, y por supuesto, a nosotros. Y usted ha nombrado algún dato que, bueno, pues sí que me he quedado con bastante, no sé si preocupación, porque cuando dice yo no puedo obligar a los especialistas a ir al medio rural, pero por otro lado presento unas oposiciones en las que se presentan 3.495 personas, participan 2.582 y hay 570 plazas. Por lo tanto, no hay falta de especialistas. Quiero decir, hablo desde el lenguaje básico. Quiero decir, hablo del lenguaje de si hay 3 veces más de personas que se presentan, no tenemos un problema de déficit. ¿O es que algunas especialidades están sobresaturadas y otras nos faltan especialistas? Y la pregunta que me gustaría, si eso es así, si estas, bueno, yo le digo, le reconozco la labor que han realizado, los procesos clausurados, los que están todavía con actos de asignación de plazas, todo que cree que estará concluido en mayo, pero entonces la pregunta que yo le hago es,
Y acabo ya, presidente. ¿Somos capaces de conseguir que haya especialistas fuera del área metropolitana de Zaragoza? Nada más y muchas gracias. Podemos